La mayoría de nosotros no queremos hablar de nuestro sufrimiento, lo escondemos, lo evitamos. No queremos hablar de nuestras heridas, de nuestras vergüenzas, culpas, de nuestros miedos más profundos, de lo difícil que se nos hace la vida a veces. Pero una cosa es segura, todos sufrimos, cada uno en su medida y cada uno a su manera. La cuestión es cuánto sufrimos, durante cuánto tiempo y si podemos hacer algo al respecto. He descubierto que la mayoría de las personas sufren innecesariamente y que las opciones convencionales no funcionan y están obsoletas. La evidencia está en que cada año aumenta el número de personas con depresión y ansiedad, cada año aumenta el número de personas medicadas por una u otra cosa y cada año aumenta el número de suicidios, sobre todo en la gente joven. Claramente hay algo que no funciona. La verdad es que la mayoría de nosotros sufrimos innecesariamente y perdemos años de calidad irrecuperables. Nuestro sufrimiento personal no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras relaciones más íntimas, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestro sistema familiar, a nuestra vida laboral y a nuestra salud física. Entonces la pregunta es, ¿cómo arreglamos esto? Yo creo que el dolor es inevitable, que es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos porque no entendemos lo que pasa en nuestro interior. Sufrimos por ignorancia, no por consecuencia. Y la solución al sufrimiento no es otra que la educación. Los nuevos problemas del ser humano, encontrar un equilibrio y un bienestar emocional y físico. Pero puedes construir algo mucho mejor, algo que tú quieras. Y hacer esos cambios es difícil, pero merece la pena. La vida es un sentir. Y cuando sientes, ves lo que hay. Le pones nombre a ese sufrimiento. Estados emocionales deprimidos. ¿Quieres vivir? Sí quiero vivir. Estados de ansiedad, conflictos familiares, traumas, muchos traumas de la infancia. Indesert me enseñó que sin querer me estaba castigando. Si tú sientes injusticia, pues la vida es injusta, ¿no? Si tú sientes que la vida es difícil, pues la vida es difícil. Si tú sientes que la vida es un drama y luego te mueres, pues vas a vivir con una tristeza tremenda. Al final la historia no importa. Lo que importa es cómo se siente la persona. ¿Es esto verdad? Entonces, lo que ha hecho la intervención estratégica es coger las herramientas que más ha funcionado a lo largo de la historia de la psicología y centrarlo en tres cosas muy concretas: en heridas, en emociones y en creencias limitantes. Porque estas son las tres causas del sufrimiento. O la terapia familiar, que son terapias muy concisas, donde van al problema y a la solución. Es reconciliar a la gente sin poner diagnósticos. Sin etiquetas, ¿no? Y tratar el conflicto en donde realmente está el conflicto. Todo el mundo que se siente mal tiene el derecho a sentirse bien. Van a descubrir que hay solución a sus problemas, solución a su infelicidad, solución a su malestar. Todo el equipo de Indesert, qué manera de sujetarnos a todos. Un sitio en el que estar, donde te gusta lo que escuchas. Cuando una persona no quiere formarse, pero quiere transformarse, o quiere cambiar, o quiere evolucionar, o quiere mejorar su vida, simplemente nos conocen. ¿Te quieres? Sí. ¿Te quieres? Sí. Nos aseguramos de que la experiencia del alumno sea transformadora, porque es desde ahí, desde esta convicción, desde esta fe, que sabemos que ellos luego van a hacer todo lo posible para que esto siga creciendo. Evolucionando en todo su entorno, en todos sus sistemas, ¿no? En su trabajo, con su familia, en su pareja, en su bienestar emocional propio, en su salud física. Le une la pasión por ayudar, por entender el comportamiento humano y por buscar soluciones rápidas y efectivas. De ahí nace Indesert. Cuando tenemos la emoción presente con mucho volumen y mucho ruido, entonces podemos escucharla bien. Y entonces la persona puede escuchar su emoción. Nosotros tenemos unas preguntas muy buenas que hacen que la persona vaya a sitios que no ha ido nunca porque nunca le han hecho estas preguntas, ¿no? Y a partir de llevar el enfoque al sitio correcto es cuando podemos realmente llegar a la solución correcta. Estoy eternamente agradecida. Solo podría darle las gracias. Tutores y mentores y profesionales, gente maravillosa. Cuando hay unos valores en común, estás a gusto con esa gente. Estás en un sitio que estás tranquilo, estás bien. Vamos a intentarlo, vamos a luchar otra vez, vamos a esforzarnos. Sinceramente, estoy súper orgulloso del cambio que he hecho.
Gracias a todos vosotros y gracias, Tino, por transformarme. Gracias. Gracias a ti. Sufrimiento. Crees que por más que lo intentes, nunca lo vas a lograr. Cuando una persona está en sufrimiento, ya empieza a tener menos energía, ya empieza a tener menos esperanza, empieza a rebozarse en las emociones de miedo, de enfado, de tristeza, de culpa, de vergüenza, empieza a justificar su malestar. Y entonces ahí empezamos a oscilar entre dos emociones que son muy frecuentes en nosotros. La tristeza, ¿vale? Tenemos un sentimiento de pérdida de algo que no conseguiremos nunca. Y esta tristeza nos hace sentir muy débiles. Y entonces la forma en que tenemos de salir de la tristeza cuando no conseguimos salir de ella correctamente es a través del enfado. Cuando no tienes más información, lo que sucede es que buscas anestesiar. Encontramos cualquier cosa que nos da placer a corto plazo. Encontramos comida, encontramos bebida, encontramos drogas, encontramos sexo, encontramos relaciones, encontramos cualquier distracción que nos dé un poquito de dopamina y nos haga sentir mejor. Cada vez la tristeza es más grande, esto se amplía la tristeza y cada vez el enfado es más grande. ¿Y qué hacemos? Cada vez necesitamos una dosis mayor de dopamina y más atrapados nos sentimos y más frustrados nos sentimos. Me llamo Raúl, tengo 37 años, me dedico a cerrar ventas en Indeser. Tengo un niño de 4 años muy bonito. Yo llevo ya 6 años sin consumir, casi 7. Y yo a día de hoy sigo entendiendo cosas de mí. Lo que yo consigo con Indeser es que cada vez me dure menos el dolor. Yo siempre que he estado en época de sufrimiento, solo he tenido una cosa en la cabeza, que es dejar de sufrir. Y hay una forma muy fácil para dejar de sufrir, que es la que pensamos todos, que es quitarte de en medio. Cuando hay una baja autoestima te permites hacer ciertas cosas que te derivan luego en otros problemas y en problemas emocionales. El gran reto fue trabajar esa autoestima, ¿no? Sí, yo crecí creyendo sobre mí que era malo, que era una mala persona, que era dañino. Por eso te quieres quitar de en medio. ¿Qué hago aquí si soy tan malo, no? O sea, eres como un problema. Va como en fichas de dominó, o sea, todo empieza desde pequeño. Ves que todo viene desde pequeñas palabras en el pueblo. Eres malo, el típico, este niño no para quieto, ¿sabes? Es mucha crítica para pues, a un niño nervioso. Tanto en el pueblo, como en el barrio, como en casa. Entonces yo, es que no te puedo ni contar las veces que podía escuchar lo malo que era cada día. Hagas lo que hagas. ¿Cuál es tu pregunta, Raúl? ¿Por qué soy tan malo? Si el enfado es que me retiren el amor, el miedo es que pueden pasar cosas malas, si la tristeza es no tengo, si la culpa he hecho malo y la vergüenza es soy algo inaceptable, ¿correcto? Esta frase de eres malo, ¿a dónde te llevaba sobre todo? A vergüenza. ¿Ok? Y esta pregunta de por qué soy tan malo, lo que busca es reparar esto. Esto que yo soy, que es vergonzoso, que no es aceptable y que así no me van a querer. Con 12, 13 años ya te lanzan al instituto con gente muy mayor y no sé, yo me perdí bastante por ahí. Yo siempre había estudiado bien, siempre había sacado buenas notas. Una cosa lleva a la otra y fue cuando empiezas a fumar, ahí cuando empiezas a juntarte con gente que tal. Una cosa que depende de la cabeza que tengas, te puede llevar por un sitio o por otro. Mira, yo el fracaso más grande que considero fue una vez que yo no robé, pero pillaron robando a una de las personas con las que me iba. Que mi madre siempre me decía, oh, el día que vayas a tener que ir a buscarte a la comisaría, que me llamen de la policía, no voy a ir. Y entonces yo la demostré que sí que iba a venir, porque vino. Mi padre nunca me ha dado una hostia, ni... De hecho, siempre he querido como impresionarle y tal, aunque no suele funcionar, pero llegó y se lo había contado y me metió en la habitación y yo estaba preparado para que me diera la hostia más grande que me había dado en mi vida. Y me llegó a levantar la mano y se rompió y se puso a llorar, cosa que
Nunca le había visto yo. Y lo primero que dijo fue, como que esto no salga de aquí, ¿qué opinarán tu tío y tu abuela? O sea, mi padre estaba realmente avergonzado de mí en ese momento. Como soy malo y no me quiero, pues, y esto es mi identidad, ¿por qué soy tan malo? Y como no hay respuesta, sigo siendo malo, pues tengo que hacer cosas malas, ¿vale? Tengo que hacerme cosas malas a mí, tengo que hacerle cosas malas a los demás. El premio de esa llamada de atención fue desagradable, pero como si buscas el impactar en tu padre o el que te reconozcan algo, hostias, éxito 100%. Y a veces confundimos el amor por atención. Si no tengo amor, si no me siento querido, no siento afecto, lo necesito porque soy un oso y no me lo dan, pues si de repente hago algo que me pone en el mapa y hace que me vean, pues igual funciona, ¿no? Hacer trastadas. Yo me machacaba por la culpa, pero en realidad es la vergüenza. ¿Quién no le va a dar vergüenza ser una persona tan despreciable como te hacían creer? O sea, la vergüenza es no querer ni estar aquí. No buscaba salir del problema, sino salir del sufrimiento, ¿sabes? Salir de esa emoción que querías evitar, ¿no? Entonces, pues al final, pues fui cayendo en compras, cocaína, alcohol, fiesta, viajes. Por no querer sentir, pues fui cayendo ahí en más deuda, más droga, más alcohol, más tal, hasta que fue insostenible. ¿Tú te querías? Desde luego que no. Y yo ya llegaba a un nivel de consumo que ya ni lo controlaba, de decir, ni me administraba el consumo. O sea, y de repente una mañana me quedé sin nada y hablé con una persona que me hizo de puente para entrar en Valdemín Gómez, que es un poblado en el que se vende droga, pero con 2 dedos de frente no entras. O sea, es un poblado donde no entra ni la policía. Yo me acuerdo de entrar en esa casa y en esa casa a ver un niño tirado en el suelo y había dinero por todas partes en esa casa, ¿eh? O sea, era ver la mierda, ver dónde ibas. Y yo lo vi ahí. O sea, yo vi gente tirada por el suelo en una carretera llena de escombros y había personas que eran escombros. Entonces, claro, yo ahí me asusté. Y entonces te sientes culpable. Y desde la culpa se reengancha la vergüenza. Y de aquí no salimos nunca. Necesitaba consumir para estar mal. Si no consumía, no llegaba ni a... O sea, era el infierno puro. Una vez me pilló mi padre, pero que a mí me pillaran fue como un balón de oxígeno de decir, sí, tengo este problema y necesito ayuda. Yo mismo me engañaba porque decía, hostia, qué ladrones, ¿no? Porque en una clínica me pedían 500 euros al mes y les dije que eran unos... Se aprovechaban de la gente con problemas para sacarle la pasta y tal, y yo me gastaba muchísimo más en cocaína al mes. Y al final estuve yendo al público. Salir por el público es muy difícil, yo lo conseguí, pero realmente el cambio real fue cuando yo tuve que pasar por lo difícil. El sentir, el ponerte delante ahí, el enfrentarte al hombre del espejo. El enfrentarte al hombre del espejo, el cual rechazas todos los días. Y aprender a verle, y como verías a tu hijo, y decir, si yo viera a mi hijo así, ¿qué haría? Le ayudaría, ¿no? Pues ayudar al hombre del espejo. Y ahí empezó la salida. Pero esto es doloroso de cojones. Entra el mundo del coaching, ¿no? Y de desarrollo personal, y digo, pues aquí, que voy de cabeza. Tino, digo, ¿tienes un programa de afiliación? Digo, tengo un amigo que está interesado en esto. Y me dijo él, dice, ¿por qué no lo haces tú? Nunca sabéis dónde vais a escuchar la palabra, la frase, que os pueda cambiar la vida para siempre, ¿eh? Ese es el mejor error que he cometido en mi vida. El mejor. Yo ya estaba en este mundo del desarrollo personal. Entonces, yo ahí descubrí lo que era darte cariño. Empecé a ver que de repente, pues alguien te daba un abrazo así un poco fuerte y te sentías muy bien, ¿sabes? Y decías, hostia, pues me gusta. Empiezas a entenderte. ¿Por qué funciona? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me machaco? ¿Por qué me castigo? ¿Por qué me drogo? ¿Por qué? Con lo cual, te empiezas a sentir mejor y no necesitas tanta evasión. No me costó nada dejarlo. O sea, no tuve ni mono, pero ni con el tabaco, ni con la coca, ni con el alcohol. Eras malo, tío. Nunca he sido malo. Soy alegre y soy cariñoso. ¿Y qué más? Y soy bueno. Vale, ok. ¿Qué pasa si la gente te quiere? ¿Lo aceptas?
Sí, claro. Porque hasta ahora lo has rechazado porque si ellos supiesen... Dale una vuelta. Hay una nueva pregunta para ti que abre un mundo completamente distinto para ti. Es que está... Y yo ahora cuando veo al hombre del espejo veo un tío fuerte, un tío valiente. Un tío que poco a poco se va respetando y que se va admirando. Hay que ser valiente de mirar y hay que tener el valor de dejarse sentir. Todo el sufrimiento que tenemos en la vida es un sufrimiento de amor, es un sufrimiento de valor, es un sufrimiento de cómo nos sentimos nosotros en relación con los demás y con nosotros mismos. Partimos de la base de que el sufrimiento es una historia egoísta que nos contamos. O sea, todo lo que tú tienes en tu vida que te hace daño es un no me dieron, es un no tengo, es un me falta. Es un debería ser de otra manera y no lo tengo, entonces me siento pequeño y me duele y me jode y no me gusta. Hay una luz al final del túnel y esa luz se llama conciencia. Conciencia individual y conciencia social. Indeser está para despertar esa conciencia. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor, para mejorar mi vida y aportar lo mejor de mí al mundo? Hay un cambio de paradigma en la sociedad. Nos estamos abriendo más a hablar de salud mental, a buscar otras alternativas diferentes a la medicina tradicional, yendo a un terapeuta, buscando soluciones. Mi nombre es Tino Fernández y a lo que me dedico es a enseñar y hacer intervenciones estratégicas. Le dediqué mucho tiempo de mi vida a mí mismo pensando que ahí iba a encontrar la felicidad y en cuanto descubrí que podía ayudar a los demás, que lo podía hacer muy bien, descubrí otra felicidad que no sabía ni que existía y que es la que me funciona a mí. Esta me hace sentir bien, esta me hace levantar con optimismo por la mañana, esta me hace acostarme por la cama diciendo qué día tan bonito he tenido, ¿no? A través de los años he adquirido mucha experiencia y he adquirido una pericia muy importante a la hora de escuchar y de detectar la estructura profunda, el verdadero problema de las personas, y pues es a través de resultados con lo que yo puedo decir, oye, soy una persona, a lo mejor merece la pena escucharme. Empezó siendo mi maestro, abriéndome una puerta a un mundo de cambio, transformación y posibilidades. Y aprendí muchísimo, porque aparte es una persona divertida, que me hace reír muchísimo, tiene unos valores muy bonitos. Si a mí me llegan a decir hace 15 años, ¿no?, que yo me iba a convertir en una persona experta en emociones, digo, ¿tú qué dices? Pero yo no podía ser más mental. Sí que he sido siempre una persona que me ha gustado ayudar, o estar ahí para los demás, o ver a los demás feliz. Y de repente un día recibo una llamada de mi madre, que mi hermano llevaba pasando una temporada muy mala, que mi hermano pues ha intentado quitarse el medio, ¿no? Y fíjate yo lo bruto que era emocionalmente, que en vez de acompañar a mi madre y cómo estás, mamá, y cómo estará mi hermano de pasándolo mal, que yo voy y me enfado con mi hermano por haber sido tan egoísta, de haberse decidido quitar del medio en vez de buscar solución, ¿no? Entonces ahí inició un camino de búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien está mal? Pues que te vas al médico. Y el médico nos mandó al psicólogo. Va y dice que tiene esto, ¿no? Y coge, le ponen ahí, pum, 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 una etiqueta. Y dicen que tiene que tomar medicación. Y digo, bueno, pues ya está. Tenemos un diagnóstico, tenemos un tratamiento, tendrá que haber una mejora. Pues no, mejora ninguna. De hecho, empeoró. Entonces dijimos, vamos a tener una segunda opinión. Y vamos a otro médico distinto y la opinión que nos da es otra cosa totalmente distinta. Le cambiaron la medicación y eso no fue a mejor. Entonces vamos a por un tercer médico y nos pone otra etiqueta, nos pone otro diagnóstico. Y fue con la medicación que mi hermano lo intentó por segunda vez. Entonces digo, ¿qué opciones tienes, ¿no? Cuando tienes una persona, un ser querido que lo está pasando tan mal, que entiende que no puede ganar, ¿no? Entonces ahí apareció una publicidad online de un señor que se llama Tony Robbins y entonces decía, descubre cómo Tony cura la depresión a una persona en tan solo 1 hora. Dame tu email y te lo cuento. Y dije, ¿mi email? Vamos, toma. Y le di el email y ahí vi algo que conectó conmigo de una manera muy especial. Yo veía como Tony cogía una persona de la audiencia sin saber qué pasaba y se ponía a hablar con ella y empezaba a hacer preguntas y eran muy divertidas, ¿sabes? Era todo con mucho humor. Digo, qué cosa más guay, ¿no?
Y entonces ahí apareció Chloe Madanes, que es la socia de Tony, que es nuestra socia ahora, y explicaba paso a paso la metodología que había detrás de esa conversación tan divertida y a la vez tan profunda, ¿no? Y algo se encendió en mí, de verdad, algo se encendió en mí. O sea, a veces los mayores problemas te traen los mayores regalos. Entonces vi otra intervención y digo, esto es maravilloso. O sea, yo quiero ganarme la vida haciendo esto, yo quiero ser un profesional de esto. Y me dieron el tercer vídeo y el cuarto vídeo y el quinto vídeo. Y cuando llegó el precio de la formación eran $3.500 que no tenía. Hablé con mi mujer. Ella debe sentir algo en mí y cuando hay verdad, si tú crees que esto es importante, hazlo. Conseguí la forma de pagarlo y me metí a estudiar esto y poquito a poco fui ayudando a mi hermano a descubrir cuál era la historia egoísta que él se estaba contando y a construir una nueva, ¿no? Una nueva que le funcionase mucho mejor. Y aquí estamos. Estos son 27 eventos después, 3.000 horas después, 14 infoproductos después, 2 formaciones después, 50 personas después. O sea, todo empezó con un pequeño problema, un pequeño gran problema y con amor. Hace casi 23 años conocí a Tony Robbins, que también es la inspiración y el maestro de Tino en Indeser. Hizo un efecto enorme, cambió mi vida completamente. En 2012 abrimos el Robbins Madanes Center, donde enseñamos métodos de Tony combinados con mis métodos. Y entonces el equivalente de todo esto es Tino, que también es un genio en la intervención, porque lo que hace Tino es hacer una intervención delante de cientos o miles de personas. Consigue que el público sea como un coro griego, apoyando a la persona que cambia, y Tino me hace reír mucho. Y tú haces las buenas preguntas. En tu interés de ayudar a tus alumnos, me haces sacar lo mejor, así que eso es muy importante. Pero Tino me impresionó mucho la primera vez que vi una intervención de él, porque es completamente equivalente a Tony, pero mucho mejor porque, por supuesto, tiene el aspecto más cariñoso. Mi propósito de vida es transmitir este conocimiento y estas herramientas a cuantas más personas sea posible para que dejen de sufrir absurdamente. Mi nombre es María Ángeles Estrella, socia fundadora de Indeser 360. Dirijo el departamento de terapia familiar, del que estoy muy orgullosa. Estoy muy feliz porque aporto a la sociedad el valor que yo tenía dentro, esa chispa, de una manera potente. Lo que me hace despertarme por las mañanas y ponerme a aportar ese valor es la ilusión de que se puede. Veo una luz a través de la toma de conciencia, el respeto por nosotros mismos, por nuestra esencia humana, de amor, de conexión, por retomar ese respeto a nuestra salud mental y física. Mi vocación desde muy pequeña, entender el comportamiento humano, y lo hacía de la manera que podía. Observar a una familia cómo interactúa en la playa, por ejemplo. Libros muy interesantes de autores muy interesantes. Y siempre cuestionando muchas cosas. Yo creo mucho en el potencial del ser humano. Tenemos mucho camino que recorrer todavía. Hemos tenido hasta ahora muchas limitaciones sociales, políticas, familiares. Y yo, como tengo ese punto de rebelde y de inconformismo, no quiero quedarme con esos estándares que nos han marcado, y creo firmemente que el potencial del ser humano se tiene que desplegar y que tenemos que cambiar la sociedad. A lo largo de mi vida he ido viendo cómo esa limitación de la que te hablaba, esa limitación social, familiar, unas reglas y unos estándares me iban asfixiando, y a la vez que me iban asfixiando a mí, yo veía que se asfixiaba mucha gente de mi alrededor. Y eso hizo que yo pensara y actuara rebelde, de definir cómo quería que fuera mi vida, cómo quería que fueran mis valores, conocerme yo en profundidad y ayudar a que la gente se pueda conocer y puedan vivir desde quienes realmente son, que muchas veces no sabemos quiénes somos. Y así transcurrieron muchos años de mi vida. Hice una carrera, me casé con un hombre maravilloso, tuvimos 2 niños, maravilloso. Construimos una vida muy bonita, económicamente muy cómoda, muy bien, pero yo no era feliz.
Yo seguía teniendo un vacío existencial que no encontraba llenarlo de ninguna manera. Hasta que llegó un punto en el que mi pareja, que no se había dado cuenta que había entrado también por ese redil de los estándares sociales que había en ese momento, tuvo una crisis. La tuvo con 30 y pico, pero yo pude identificar bien que era aquello y no tenía por qué adaptarse sin mover ficha. Le hice una pregunta. Le dije simplemente, ¿te ves aquí, tal y como estás, en el trabajo que tienes, en la vida que tienes, dentro de 15 años? Y me dijo que no. Cambia tú, yo te cubro, y lo consiguió. Y él realmente empezó a sentirse realizado con su labor. Y ese vacío existencial, esa ansiedad, porque al final los dos coincidimos teniendo ansiedad, a él le desapareció. Poco a poco fue desapareciendo porque se sintió pleno, se sintió en conexión con su misión. Y ahora me tocaba a mí. Total, que a él le dieron la plaza en una isla maravillosa, en Gran Canaria. No os podéis imaginar la liberación que supuso el irnos a una isla donde no conocíamos a nadie para volver a conocerme. María Ángeles me parece la persona más valiente que he conocido en mi vida. Ese ejercicio que hizo de ponerte delante de tus padres, decirle que les quieres, decirle que les honras, que por cierto, todos los que lo han hecho dicen que es el ejercicio más sanador que han hecho en su vida. Yo quiero deciros delante de todo el mundo, con este corazón abierto y lleno de amor y lleno de aceptación por mí y por vosotros, después de un camino muy largo de desarrollo personal, que os honro, que estoy muy orgullosa de vosotros, que mi amor por vosotros es incondicional e infinito, sí. Que tanto mi hermana como yo y vosotros lo habéis hecho lo mejor que habéis podido y sabido. Eso es. ¿Somos amor? Somos amor. Ahora mismo tengo como mentora privada a Chloe Madanes, a día de hoy la terapeuta con más años de experiencia y más casos de éxito del mundo, y es una de las creadoras de la terapia familiar estratégica. Representa sabiduría, representa una guía, tiene una mirada muy bonita de la terapia sistémica, del ser humano, y luego la practicidad de su método. Es rápido, sencillo, divertido y genera cambios que no los hace la terapia tradicional. Estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires. Un día me aparecí en el Mental Research Institute. Me hice asistente de Paul Václavic, que escribió varios libros importantes sobre terapia familiar estratégica. Después de ahí yo empecé a trabajar en la clínica de Minuchin. Y después de ahí abrí mi instituto de terapia familiar en Washington con Jay Haley. Y fue referente. Sí, fue muy importante para mí porque en esa época era cuando empezaron a salir todos los problemas de violencia contra los niños. Apareció un contrato de nuestro condado para tratar a los adolescentes violentos sexuales. Y lo ganamos. ¿Sabías que iba a ser efectivo? La terapia era terapia familiar. Y tuvimos un éxito extraordinario, arriba del 96% de éxito en estos chicos cuando el objetivo era prevenir que cometan otro crimen. Pero como la mayor parte de los crímenes eran dentro de la familia, por supuesto, las víctimas también estaban en la terapia. Claro. Y con las víctimas tuvimos 100% de éxito. Qué Cuando maravilla. llegaban a la terapia estaban con problemas en la escuela, deprimidas, fobias, temores, dolores físicos, todas esas cosas. Al terminar la terapia, todo eso se resolvió. Qué bien. Y pienso que esa es mi contribución más importante a la terapia familiar, porque desde los 12 años yo quería hacer algo para prevenir la violencia. Realmente marcó un antes y un después la terapia familiar. Y solo le metió
la técnica paradójica con un punto lúdico. Solo le metió eso y la cambió entera. Claro, porque entonces ya se convierte, ya no es terapia, es algo que se puede hacer todos los días cualquier persona y es asequible, es accesible, claro. es accionable. Y no se centra en la enfermedad, claro, sino que se centra en la solución de algo breve, práctico y que funciona, y divertido. La intervención familiar estratégica es un tipo de terapia breve centrada en soluciones. Hasta ahora, cuando presentaba el niño, el adolescente o el adulto un problema, lo que parecía el verdadero problema, se ha estado tratando con la terapia tradicional o la terapia convencional, la que teníamos hasta ahora, con muchas sesiones, de una manera muy lenta y muy poco productiva. Ahora, con la intervención familiar estratégica, lo que vamos es de presente a futuro con soluciones muy concretas para realinear el sistema familiar y para que vuelva la paz a ese sistema familiar, independientemente de que posteriormente tengamos que trabajar ciertos aspectos del propio sistema a nivel individual y podamos hacer intervenciones. Un interventor estratégico familiar tiene que saber identificar cuál es el verdadero problema y trabajarlo a través de directivas con toda la familia o con la parte de la familia que sea necesaria para solucionarlo y poder volver a cohesionar el sistema familiar. Nací Indeser en el momento en el cual me asocio con María Ángeles, que estábamos completamente alineados con lo que queríamos, con nuestra ética de trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestra visión, nuestro propósito, y con ella las cosas funcionaban mejor, que con ella el proyecto se aterrizaba, se ponía en tierra. Vamos a ver si hay los recursos, si hay el tiempo, si hay el dinero, y decidimos hacer verdad. O sea, Indeser nace por la unión de dos personas con habilidades muy distintas, pero con un mismo propósito: ayudar a las personas a dejar de sufrir innecesariamente. Indeser nació desde la abadía. ¿Desde la abadía ya? Sí, yo creo que sí. Bueno, es la semillita, sí. Fue la semilla, yo creo que sí. Hace mucho tiempo hicimos un evento en Galicia, en una abadía medieval muy pequeñita, ¿no? Y ese era el segundo evento que yo hacía, y ahí estaba María Ángeles como alumna, ¿no? Fue una conexión, el universo sabe que une puntos. Hay algo mucho más grande que todos nosotros, que es la energía del amor. Pero además que es que allí se vivió de una manera muy intensa y muy bonita. Sí, es que ese sitio... Esa para mí fue la semilla. Sí, bueno, pues entonces, ¿cómo nació Indeser? Desde el amor. Indeser nació para cumplir con nuestra misión. Para formar una empresa y un equipo que realmente pueda llevar este conocimiento a cuantas más personas mejor. Tener una empresa ética que nos ayudase a compartir este conocimiento y hacérsela llegar a las personas. Todo el que quiera escuchar, todo el que quiera crecer, todo el que quiera aportar más y mejor a la sociedad desde quien es, todo el que se quiera conocer, todo el que quiera formar una familia sana, el que quiera contribuir de una manera potente a la sociedad, que tenemos una oportunidad muy grande de hacer cosas bonitas y grandes. Es un día donde vamos a compartir unas estrategias de energía vital y nutrición. Indeser lo forma un equipo de ángeles, enormes personas, enormes profesionales, dedicados en cuerpo y alma, con un compromiso y una profesionalidad brutal para acompañar a toda aquella persona que se haga responsable de su vida, con mucho amor, mucho respeto, nada de juicio, compromiso 100%. Cada uno de nosotros aporta lo mejor de sí para que este equipo Indeser sea lo que es. Somos fuertes, somos grandes, somos muy poderosos juntos. Sé fuerte, mantén el hambre, ya que hoy sea un día extraordinario. Y yo quiero aquí apuntar además que hay psicólogos, ¿sabes? Que parece que, claro. que hay, no, pero es que parece que hay una guerra entre crecimiento y desarrollo personal y nuevas formas de trabajar con las personas y la vieja escuela y los psicólogos. Parece que o estás en un bando o estás en otro. No es verdad. Nosotros en el equipo tenemos gente que está formada, arreglada profesionalmente, que ha adquirido esta herramienta también porque la ve buena, porque la ve efectiva, porque le ayuda a ayudar a las personas. O sea, tenemos un equipo profesional de gente completamente dedicada que lo hace con una pasión y una entrega impresionante. Sí. Y yo creo que esa es la diferencia. Si todos queremos el mismo objetivo, que es mejorar la salud mental y evitar el sufrimiento en la sociedad a nivel emocional, deberíamos de unir nuestra fuerza. Y efectivamente en nuestro equipo hay psicólogos, hay educadores sociales, hay un equipo multidisciplinar
donde todos aportamos todas las herramientas que traemos y además la intervención estratégica. Indeser puede ayudar a cualquier persona que se sienta bloqueada, que se sienta estancada, que quiera progresar, vivir mejor, con más paz mental, con más tranquilidad, con más equilibrio. Todas las personas que están cansadas de sufrir. Y es siempre por falta de información, es siempre por falta de conocimiento. Las personas primero no recurren a nadie, ¿vale? Luego recurren a un familiar, si acaso. Luego buscan un amigo que parece que controla. Luego recurren a libros, a ver si hay en algún libro una respuesta. Y después de que todo esto no da una solución, pues a veces algunas personas recurren a un profesional. Si fuésemos la primera opción, se ahorrarían un montón de años, ¿no? Desde Indeser podemos acompañar de múltiples maneras, con equipos multidisciplinares, y podemos acompañar de manera individual, de manera sistémica, de manera familiar también, a través de eventos, a través de formaciones, porque hay muchas personas que descubren a través de esta herramienta tan maravillosa de cambio y transformación rápido y duradero, encuentran una profesión, encuentran su para qué, encuentran su misión. A lo largo de los 1000 y pico alumnos que hemos tenido, hemos visto interventores maravillosos, gente que no tenía ni idea de esto y que de repente a través de nuestra formación han llegado a encontrar su don. Y luego tenemos además un seguimiento individual. Como llevamos años enseñando esto a otras personas, hemos decidido empezar a formar unos profesionales con un conocimiento nuevo, pues que si alguien diga, oye, yo necesito ayuda individual, pues digamos, sí, tenemos un equipo maravilloso que lleva con nosotros un montón de años y te pueden ayudar individualmente. Y nosotros también encantadísimos de formar ejércitos de interventores donde podamos aportar mucho más valor a la sociedad. A lo largo de estos 7 años he tenido casi 3.000 horas de trabajo uno a uno, que he conseguido resultados muy importantes en tiempo récord y de manera permanente. Existen 5 emociones primarias que nos tienen atrapados en un modo de vida reactivo, en un modo de vida pequeño, en un modo de vida limitado. Y cuando tú descubres la emoción principal que está haciendo esta persona, porque las cosas no nos suceden, las hacemos nosotros, y consigues desbloquear ese tapón en esta tubería, entonces es cuando puedes llegar a la valentía de una persona, es cuando llegas al coraje, es cuando llegas a esta persona que tiene poder personal, que es la capacidad de observar, decidir y actuar. Cuando tú ves una de estas 5 emociones, que son la vergüenza, ¿vale?, que es una creencia de identidad de que no soy valioso, hay algo malo en mí, o la culpa, que es he hecho algo que está mal, o la tristeza y es he perdido algo, o el miedo y es utilizar tu imaginación para crear escenarios que crees que te van a hacer daño, o el enfado, que es que me han retirado el amor o directamente creo que las cosas deberían ser de otra manera, aunque son tus formas de ver, ¿vale? Cuando una persona está enganchado en una o más de estas emociones, no es capaz de acceder a todo el potencial que hay dentro, ¿no? No es capaz de diseñar una vida, no es capaz de diseñar la felicidad, ¿vale? La felicidad es de cada uno. Hay personas que están muy enganchadas en la vergüenza, muy enganchadas en la culpa, muy enganchadas en la tristeza, y hay personas que siempre encuentran una manera de enfadarse. Pero nosotros como interventores buscamos estos tapones, los deshacemos y liberamos a la persona. Y a partir de ahí observas el mundo con razón, con lógica. Ya dejas de esperar que el mundo sea como a ti te gustaría que fuese y empiezas a aceptarlo como realmente es y te adaptas. Y cuando tú trabajas desde una aceptación y desde una lógica y desde una razón, eso son la base y los cimientos del amor. Y cuando tú vives en amor, toda tu vida se transforma. Para amar la vida hay que amarse uno mismo. Cuando tú llegas a amar la vida, no es que la vida conspire a tu favor, es que empiezas a ver todo lo que ya está a tu favor, que hasta ahora no puedes ver porque estás atrapado en estas 5 emociones. Entonces, cuando hacemos una intervención, la metodología que tenemos es para llegar aquí, para encontrar estas 5 emociones, para encontrar estos 5 tapones, para poder liberar a una persona y que vaya creciendo. Que no vas a vivir amarrado a ellos porque no tiene ningún sentido. Tenemos otro tipo de experiencia que son los eventos, como Momentum, como Amor sin Límites, como Relaciones Extraordinarias, como Libera tu Ser. La emoción, el ingrediente principal que está presente en todo y en todos, de manera que son eventos muy sensoriales y muy transformadores. Es condensar décadas de trabajo y de estudio en 3-4 días, ¿no? Es un momento que te das para ti, donde apartas el mundo, apartas el ruido y dedicas tu foco solo a una cosa y no te sales de ahí. Es un momento que te das para ti. Entonces, el poder de la inmersión total es muy bueno porque acorta tiempo, le da el espacio a la pregunta. Implica mucha energía, muchos recursos,
mucha ilusión, mucho trabajo, mucha expectativa, implica un equipo enorme de personas. Ahí lo que sucede es que tienes una oportunidad finita de solucionar algo. Es decir, yo entro un viernes y voy a salir un domingo. Y puedo decidir quedármelo todo o aprovechar que estoy en un entorno de vulnerabilidad, un entorno de no juicio, un entorno de crecimiento, un entorno donde todos son como yo, ¿sabes? Somos personas que no aceptamos la historia egoísta que nos hemos contado y que por eso sufrimos y que queremos cambiar nuestra vida lo antes posible, queremos dejar de sufrir lo antes posible. Es que el amor es valiente, ¿no? O sea, ahí las personas conectan con el amor, con las ganas de ser mejor persona, y el amor te hace valiente. Yo creo que es eso. Se transmite cuando hay una ilusión tan grande y una esperanza y un amor tan bonito. Yo veo la sinceridad del agradecimiento en la emoción, porque cambia radicalmente la emoción con la que llegan, que es una emoción de culpa, miedo y vergüenza, a la emoción de ilusión y amor con la que termina. Tenemos varios eventos, ¿no? Cada uno tiene una temática, cada uno tiene unas herramientas, unas estrategias, pero quizás el más importante es el evento que se llama Momentum, ¿no? La vida es a veces muy pesada, la vida es como una gran roca que tú intentas mover y empujas y se mueve un poquito, ¿no? Como que avanza un poquito para adelante, un poquito para atrás, se te acaban las fuerzas y entonces no se ha movido nada. Entonces empiezas a justificar por qué no se ha movido la vida, empiezas a intentar buscar una historia o bien de esto es por algo externo y entonces no puedo hacer nada, o incluso es por algo interno que me falta, que no tengo, que no valgo, y entonces tampoco puedo hacer nada, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad de decidir y actuar, cuando tienes este coraje, esta fortaleza interna, entonces la roca la mueves, la roca no mueves. ¿Y qué es lo que pasa cuando mueves una roca? Pues que empieza a tener un poco de inercia y luego con un poquito de fuerza la roca sigue avanzando y es mucho más fácil, ¿no? Es decir, la roca, la vida tiene momentum, tiene inercia. Muy bien. Entonces este evento que se llama Momentum es un evento de 3 días donde lo que hacemos es buscar las razones que nos debilitan, que son estados emocionales, sobre todo el miedo es lo que más debilita. Buscamos la forma en la cual gestionamos nuestras necesidades emocionales y las creencias limitantes. Entonces es un trabajo de introspección, por una parte de buscar cuáles son estas cadenas que te tienen ahí atadas y que no te dejan avanzar, y a la vez es un trabajo de empoderamiento a través de la corporalidad. Tú cuando vas a un partido de fútbol y tu equipo gana y saltas y gritas gol y elevas los brazos y gritas, sales ganador, te sientes ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque has activado tu cuerpo y tu mente de una manera muy específica, ¿no? Pues lo mismo pasa en este evento. Nosotros, aparte de cortar estas cadenas que están ahí limitándote, pues es un evento de mucha corporalidad, de mucha fuerza, de mucha visceralidad, ¿no? Y lo que hacemos es vibrar con una intensidad que de hecho la gente sale con la espalda más recta, con la mirada mucho más profunda, con una convicción absoluta de que son dueños de su vida y que pueden lograr lo que quieren. Entonces este evento es Momentum y es un evento donde si una persona está atascada, si una persona está desempoderada, se siente triste, está perdida, sabe lo que tiene que hacer pero por cualquier motivo no hace más que procrastinar, pues es un evento donde te mete así un empujón muy fuerte y sales con poder, ya está, sales con poder. O sea, cuando la vida se te hace muy grande y crees que no puedes con ella, cuando sales después de Momentum dices, ¿cuál es el problema, no? Si yo puedo con esto y puedo con más. Es un resultado sostenido en el tiempo lo que me dice, oye, esto funciona, no es que en el momento se sienten bien, es que el cambio es profundo, el cambio es duradero y a partir de ahí la vida sigue, pero sigue por un camino que es mucho más efectivo. La familia del siglo XXI, el concepto de familia, el modelo de familia del siglo XXI ha cambiado muchísimo. Sigue siendo el pilar fundamental y la base de la sociedad, porque date cuenta que nosotros como individuos nacemos en un sistema, nuestro sistema familiar, que no elegimos y que indirecta y directamente nos ayuda mucho porque es nuestro primer contacto social, donde aprendemos normas sociales, donde aprendemos comportamientos, pero también aprendemos normas, aprendemos creencias que nos imponen porque a su vez a nuestros padres también se las habían impuesto, ¿no? Tenemos demasiados casos, desgraciadamente, de personas jóvenes que presentan unos estados emocionales de tristeza, de depresión, de desilusión por la vida, de comportamientos disruptivos, de rebeldía en el colegio o en el instituto, de darse por vencidos, ¿no? en la vida,
tiene mucho que ver el entorno familiar, ¿eh? Muchas veces cuando viene el padre o la madre preocupado porque, bueno, pues porque mi hijo con 17 años no sale de su cuarto, no tiene ilusión por la vida o ha intentado suicidarse. El suicidio es un tema muy tabú, pero que es muy, muy común, desgraciadamente, y sobre todo en gente joven y cada vez más. Y cuando ponemos en práctica nuestra metodología, nuestra intervención y tiramos un poquito del hilo, siempre vemos, o casi siempre, que hay patrones disfuncionales que hacen que ese niño manifieste ese síntoma, pero que no es el verdadero problema. Hay veces que simplemente trabajando con la madre o con el padre y dándole una serie de directivas, sin tener que hablar con el niño, con la niña, con ese adolescente, el sistema cambia por completo y ese niño o esa niña cambia por completo su actitud y su emoción, que es lo importante, ¿no? Por otra parte, como padres, como alumnos, entender las leyes del sistema familiar es algo muy, muy potente, a nivel personal y a nivel profesional. A nivel profesional porque abre muchísimas puertas. Como padre, entender cómo funciona el sistema familiar de manera interna nos va a dar mucho poder para identificar rápidamente cualquier patrón disfuncional y poder ponerle remedio y poder brindarle a nuestro hijo una familia estable, sana, con armonía y un entorno saludable donde ellos se puedan desarrollar como individuos. Mi nombre es Mai, soy policía, tengo 2 niños, tengo pareja, él se dedica a la carne de buey. De 4 hermanos, 3 somos policías. A mí me gustó siempre ayudar a la gente, personas enfermas o caídas. Yo antes de llegar a Indeser era una mujer que tenía una coraza muy grande y realmente entré a Indeser pues, para ayudar a mi hijo, a mi madre. El pequeño también necesitaba ser entendido y a mi actual pareja. Y cuando entré vi que la que más ayuda necesitaba era yo. Mi madre era muy rígida y la gente que más te quiere es la que más daño te suele hacer. Oliver necesitaba gestión emocional por muchas heridas, dolores de una infancia. Era un niño que no sonreía, tenía bloqueadas las emociones. Desde que nos separamos su padre y yo. Su padre se da la droga, tiempos de con el padre el niño pasa miedo, ve cosas que no debe de ver a su edad. Con dolores de estómago, de hecho estuve ingresado, hacerse pipí en la cama, de golpe porrazo dejó de leer, se quedaba ausente y era una tristeza constante y mucha dureza, mucha seriedad. Y para cuando venía del fin de semana con su padre, venía como otro niño, venía como endemoniado, venía un pequeño demonio. Antes era muy introvertido, me costaba sonreír. Y con 6 años ya empezó a estar de psicólogos. A partir de los 9 años fue cuando se complicó un poco más la cosa para él. Empezó a tener más estrés en el fútbol, en clase se quedaba ausente. Yo le empecé a verle sufrir de otra manera. Dijo, "Jo, mamá, he sufrido tanto porque te echo muchísimo de menos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estoy sufriendo mucho, ¿sabes lo que hago? Digo, ¿qué? Dice, bloqueo mi cerebro, pienso en otra cosa, me olvido de ti y así dejo de sufrir". Él se preocupaba mucho también por mí. Claro, yo iba a ayudar a los demás. Yo no tenía problemas. Yo no tenía heridas, yo no tenía dolores, yo no tenía sufrimiento, yo lo tenía todo totalmente bloqueado, anulado. Yo tenía bloqueadas emociones, mi lado guerrero venía de unos maltratos físicos y psicológicos de mi hermano el mayor. Para defenderme del dolor que tenía que ser fuerte, no me podían ver vulnerable. Entendía que si era esa niña, es que me iban a dañar. ¿Qué tienes? ¿Qué sientes todavía? Dolor. Mucha injusticia. Lo tenía bloqueado y creo que a raíz de desbloquear he entendido que por eso tampoco he sido muy afortunada en el amor de pareja. Hubo mucho miedo, en ciertas situaciones me boicoteaba la relación. En mis relaciones he sido una guerrera y no soy capaz. ¿No soy capaz de qué? Pues de dejar de guerrear. De dejar de defenderte. Eso. Y por encima eres policía. Sí.
para arreglar esta justicia, ¿no? Tu hermano mayor te maltrataba y esto era injusto. ¿Qué? ¿Tú hacías algo? No hacía nada porque yo era chiquita y me defendían mis otros 2 hermanos. ¿Cuál es el peor recuerdo que tienes de estos abusos físicos? ¿Cómo le pegó una paliza a mi hermano Domingo? Y el otro tumbado en el suelo y él a patada limpia y de todo, y mi hermano no se levantó. ¿Y contigo? Cuando me clavó el tenedor. ¿Te clavó un tenedor? ¿Por qué no te defendías? Pues por miedo y porque no tenía nada que hacer. ¿Cuánto tiempo duró esto? Hasta que se marchó de casa. 10 años de tu vida donde estás sufriendo injusticias psicológicas y físicas, esperando que alguien te defienda sin defenderte tú. ¿Correcto? ¿Qué crees que aprendiste todos estos años? Pues que nadie iba a venir a salvarme. Y a no defenderte. Pero en un momento dado algo cambió, porque ahora te has hecho todo lo contrario. Ahora en tus relaciones parece que eres la que imparte justicia y la que falta el respeto alguna vez que otra. Sí. ¿Y qué tal te va eso? Fatal. Me tenía que proteger de esas heridas, de ese dolor. Y separada. Mi relación actual es mala. ¿Cómo has solucionado esto? Porque esto es un problema. ¿De qué manera has intentado solucionar esto? Implantando mi fuerza. Impartiendo tu justicia. Tu justicia. A los 9 años fue complicado porque el niño manifestó que veía cosas, escuchaba voces, y ahí sí se me hizo más cuesta arriba. Ahí sí ya a mí se me escapaba de las manos. Ver cómo se apagan y se encendían luces, susurros, cómo se le soplaran. Todo esto fue llevado por médicos, psicólogos, psiquiatras, pediatra, y enseguida a medicar y a diagnosticar un tumor cerebral o un principio de esquizofrenia. Un miedo terrible. Porque un tumor cerebral, un principio de esquizofrenia. Fuimos al psiquiatra. En la misma sala estábamos él y yo le miraba y le decía, este no es tu sitio para curarte, para sanarte. Este no es el sitio. Aún así entramos y cuando me empezaron a recetar, sin conocerle, sin saber su historia, nada, toma la medicación, las recetas y nos vemos en un mes. ¿Un niño? Dije no. Ahí fue cuando sí me asusté de verdad. Y ahí es cuando pedí ayuda. En todo momento me negué a la medicación. Sabía que detrás de todo eso había vivencia, sentir, emoción, miedos. Mai se ha cogido y ha dicho, pues ¿sabes qué? Yo voy a buscar justicia y voy a asegurarme que a partir de ahora cualquier persona que esté a mi lado me trate con justicia, que me respete y que no me haga daño. O sea, que tú necesitas amor. ¿Necesitas amor? Sí. Sí, necesitas que te abracen, que te cuiden, que te escuchen. Sí, esto lo necesitas. ¿Bien? Sí. Y lo quieres. Pero ¿cuáles son los filtros por los que tiene que pasar este hombre para poder tener tu cariño y tu amor? A mujer, mi nivel de exigencia es muy alto. Mi nivel de exigencia es muy alto. Cuéntame un poquito de tu nivel de exigencia.
La exigencia de justicia y respeto, ¿no? Por encima de todo, me imagino. Soy de dar mucho, pues espero siempre lo mismo. ¿Cuándo consideras tú que el no recibir se convierte en injusticia? A los 3 años. Pasa un tiempo y si hay algo que no sucede, te lo llevas aquí. Te lo llevas a falta de respeto, te lo llevas a injusticia, te lo llevas a no me quiere. Dos no discuten si uno no quiere. ¿Para ti discutir es violencia? Me es muy violento. Ahí está. Tuviste mucha violencia en tu infancia y lo siento muchísimo. Gracias. Y ahora cualquier cosa que se parece a violencia, no la quieres, tú buscas tranquilidad y estabilidad. ¿Te suena que puede ir por ahí? Totalmente. ¿Cómo te sientes ahí sola? Fatal. Fatal. Porque tú lo que quieres es... Amor. Y tú lo has encerrado ahí. Y tu hijo ha intentado sacarlo de ahí. Ha intentado distraer de tus problemas, dándote uno más grande. Te ha intentado sacar de tu sufrimiento, haciéndose cargo él de todo. Y tienes todo el derecho a haber metido ahí dentro tu corazón, porque había que protegerlo de alguna manera. Pero este corazón late y quiere salir, y quiere amar, y quiere que la amen, pero está ahí encerrado. La respuesta a todo esto, al final de toda esta historia, es que está ahí el corazón. Y cualquier cosa que se parezca a algo que me vaya a hacer daño, como una discusión de pareja con cualquier persona, echas una patada al tejado y te vuelves a encerrar y te quedas sola. Y esto lo tienes que solucionar o lo va a intentar solucionar tu hijo otra vez. Te ves sufrir y te sientes sufrir. Él se hace cargo de tu problema porque tú no lo puedes solucionar. Que no tiene nada que ver con lo que pasó con tu hermano. ¿Qué pasaría si tú estás en una relación y discutís? ¿Y eso tiene que ser una agresión? ¿Tiene que ser una falta de respeto? ¿Tiene que significar que no te quieren? ¿La discusión es abandono? No. ¿La discusión es traición? No. ¿La discusión es humillación? No. Siempre he sentido que he podido confiar en ella y que no me iba a fallar. Y ahora pues empiezo a confiar más en la demás gente, ¿no? Que hay mucha gente que va con maldad, pero también hay mucha gente buena. A los 12 años le dieron finalmente el alta y me vino y me dijo, mamá, tengo una cosa que contarte. ¿Te acuerdas de todos esos días donde yo escuchaba y veía cosas? Le dije, sí. Pues que sepas que no había día que no quisiera quitarme la vida. ¿Estás con alguien ahora? Sí, mi corazón sí le pertenece. Vale, entonces tuvisteis una discusión porque... Me faltó, para mí es un respeto. Prefiero estar sola, encerrada, pudriendo mi corazón y preocupando a mis hijos, que darme cuenta de que una discusión es una discusión, pero que si nos queremos de verdad podemos arreglar esto, podemos mejorarlo y podemos construirlo. ¿Sí? ¿Puedes mandarle un WhatsApp? Sí. Esto que vas a hacer ahora es lo más liberador y lo que más necesitas, y es ser vulnerable. Pero esto es lo correcto. Aquí cambiará tu sentir, y aquí cambiará el sentir de tus hijos. ¿Sí? Quería decirte que lo siento un montón, que reconozco todo lo que has hecho por mí, que sé que ha sido costoso para ti, que te quiero mucho, que joder, y que eres el amor de mi vida. En una reunión familiar, esas en las que nos estamos partiendo de risa porque cada cual dice sus tascarrillos y tal, y él ahí fue la expresión de ja, 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 y todos hicimos ¿cómo? No le recordaba sonreír desde antes de la separación, desde que tenía 5 años y era un niño. Y a partir de estar en el curso, pues empezó a ver que hay más caminos, que no solo hay uno. Antes no tenía las herramientas.
y a partir de empezar a estudiarlo nos pudo ayudar y se pudo ayudar a sí misma mucho mejor. Gracias a Indeser he descubierto una vida totalmente distinta y estar sana conmigo misma y con todo mi pasado y con toda mi vida. Para mí, una felicidad muy grande, una tranquilidad muy grande, una libertad, una paz. Quiero agradecerle a mi madre todo lo que ha hecho por nosotros, que ha sido un acto muy valiente. Es muy difícil darse cuenta de que no estás haciendo las cosas bien, de que tienes que cambiar. Hay esperanza y la encontré en el minuto 1 que empecé Indeser. Podemos trabajar perfectamente por Zoom, como hicimos con Rubén. Y nosotros tenemos casos claramente de éxito, no uno, sino muchísimos, donde nos damos cuenta de que la terapia se puede hacer perfectamente desde cualquier parte del mundo y con la misma eficacia que si lo tuviéramos sentado enfrente de nosotros, porque se puede leer perfectamente el lenguaje no verbal, se puede interpretar perfectamente y se puede entender dónde está el verdadero problema y el verdadero conflicto y encontrar la solución. Totalmente. Y no hace falta tenerlo en una sala, con lo cual eso nos permite llegar a muchísima gente. Desde que yo empecé con mi depresión, cuando yo empecé a estar mal, psicólogos, psiquiatras, ibas a uno, venga, y sí, este es el bueno, pero no. Y dices, bueno, pues voy al psiquiatra. Y te empiezan con las pastillitas. ¿Y si con las pastillas funciona? Pero no. ¿Y si cambio de psiquiatra y me manda otras pastillas? Pero tampoco. Lo aparqué. No me interesaba tener un easy. Porque era cada vez que lo tenía, era hostia tras hostia tras hostia. Tu madre fue la que se puso en contacto con nosotros a través del departamento de admisiones para hacer la formación. Fue muy valiente al dar ese paso, pero realmente el que hizo el camino del héroe fuiste tú. Si no llega a ser porque ella os conoce, no hubiese hecho nada de lo que he hecho. Y a fecha de hoy a saber cómo podría estar. ¿Qué significa para ti como madre esto? He vuelto a nacer. Todo a lo que te puedas enfrentar se queda pequeño, el dolor que puedas sufrir al revivir algo se queda pequeño en comparación de vivir durante tantos años sin una esperanza, sin un motivo, sin un propósito, sin un nada. Era una agonía, era muy duro, intercalaba momentos de pasarme el día entero durmiendo, sin energía, sin ganas, sin poder centrarme en nada, se me olvidaba todo, dejaba todo a medias y luego otros de un insomnio total. Veía a mi madre muy mal, a mi padre muy mal, preocupados, pero no entienden lo que está pasando. Encima, cuando intentabas hablar, no, eso con disciplina, con ganas, y claro, eso lo único que hace es hacerte daño, porque ganas tienes, pero algo falta. Por eso cuando toca y existe la posibilidad de salir de ello, te aferras como sea. Vale, aquí hay una herida del pasado, no lo sabemos. Obviamente hay una emoción mal gestionada y bloqueada que está limitando a Rubén, porque no tiene pinta de ser preorgásmica esta emoción, ¿no? Sino más bien tiene pinta de ser una emoción de estas de las que te restan vida, de las que te restan fuerza, de las que te restan pues todo lo que hace falta para vivir, te restan gasolina. ¿Por qué? Porque no está bien gestionada, no porque la emoción sea mala. Poder confiar en alguien. Me cuesta mucho abrirme completamente a esa persona y cuando lo hago, engaños, mentiras, infidelidades. ¿Qué pierdes tú cuando alguien te traiciona? A la persona, no, a la idealización de la persona que yo tenía. Cuando Rubén tiene una traición, se queda en tristeza, ¿vale? Y el motivo por el que se queda en tristeza es porque pierde un lugar confiable, un lugar protegido y un lugar seguro. No es el ideal, es lo que el ideal significa para él, que viene apoyado en algo de atrás seguro. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste traicionado o decepcionado? Desde que tenía 2-3 añitos, mi ilusión siempre fue ser bombero. La idea de ir a entrar a un edificio para ayudar a la gente que no podía salir, me encantaba. Siendo yo también más chiquitín y a lo largo de toda primaria y secundaria, a mí me hicieron bullying. ¿Quién te ayudó a ti cuando te hacían bullying? Yo. Nadie, ¿verdad? Nadie, yo. Pues ahí está. A mí me hicieron bullying, yo voy a ayudar a los demás. Y voy a ser bombero.
Y resulta que a los dos días antes de cumplir los 6 años a mí me detectan una diabetes tipo 1, insulino dependiente. A mí no me supone ningún problema. Yo, mi alimentación siempre estaba bien, era un chico muy responsable, era un chico muy alegre y todo iba bien hasta que una vez en el colegio, cuando ya cumplí los 16, pues de esto que vienen para ver a qué te quieres dedicar, a qué estudios te pueden venir mejor o peor, yo comenté que yo quería opositar para ser bombero y de repente me dicen que por ser diabético es motivo de exclusión y me lo llevé a identidad. Valgo tan poco que ni siquiera me merezco la oportunidad de intentarlo. Esa noticia yo no la sé gestionar. No considero que no tengo un apoyo emocional que sepa mitigar esa frustración en ese momento, de pensar en un principio que yo soy capaz de hacer algo que de repente la sociedad me dice que no. Y ahí es cuando yo empiezo a tomar malas decisiones. Es cuando yo dejo de estudiar, dejo de ser buen estudiante. Es cuando al poco dejo de ser jugador de baloncesto, dejo de cuidarme el azúcar. Es cuando a los meses, por dejar de cuidarme el azúcar, entro en cuadro de coma por cetocidosis. Cuando tenemos un evento muy intenso y tenemos una emoción muy intensa y no la gestionamos bien y se queda con nosotros, se bloquea, actúa de filtro para el resto de todo lo que queda en nuestra vida. Estaba con antidepresivos, una dosis importante, había somatizado migraña crónica y yo no podía más. Y a mí me tocó mucho cómo vi a mis padres después, cuando yo estaba en la UCI, que tomé la decisión de que no les iba a hacer pasar por eso de esa manera. Pero las ganas eran esas. Simplemente dejas de existir, dejas de sufrir, dejas de sentir. Y así es como yo entré a la formación, sin ganas de absolutamente nada. Del enfado podemos pasar a una ira un poco más grande, pasamos a decepción y al final engloba lo que puede ser tristeza y en cierta medida un poquito de desesperación. ¿Qué sentiste en esa primera clase? Y coges aire así y lo sueltas durante un momentito, de sentirte a gusto, tranquilo, en paz. Encontrar por primera vez en casi 10 años un sitio seguro. Y la interpretación que le diste al evento fue una interpretación de un chaval de 16 años que era muy cariñoso, que tenía un sueño muy grande, que le habían hecho daño, que quería hacer el bien en vez del mal. Maravilloso todo esto. Bien, y tenía un plan y como le gustaba tanto no tuvo ninguno más. Entonces en su mente era el único. Pero esto es a lo que llega un chaval de 16 años. Tú ahora no tienes 16 años, Rubén. Tino me preguntaba cómo estaba. Irene, que me estuvo cuidando, me estuvo mimando muchísimo. Mi tutor, Juan Pablo, también estuvo conmigo prácticamente iba de la manita de casi todo el mundo. Si pudieses ir al pasado, a este chaval de 16 años, que está todo jodido, ¿vale? Porque se ha enterado que por una condición física y unas leyes le han quitado su sueño, ¿bien? Y lo ves que está ahí todo jodido porque piensa que se ha acabado, que esto es lo peor, que es la pérdida de todo su orden, toda su claridad, toda su estructura, ¿vale? Y tú pudieses decirle algo ahora, ¿qué le dirías? Sé lo que te han quitado, pero te puedo asegurar y te puedo dar mi palabra de que hay muchas cosas que pueden ser más bonitas de lo que estabas pensando hacer, que hay muchas cosas más valientes que entrar corriendo en el sitio del que todo el mundo quiere salir y que tienes que seguir hacia adelante, porque si no, cuando tengas 26 años, cuando tengas 30, 35 y sigas igual que estás ahora, vas a pensar que has sido completamente gilipollas por estar como has estado. Es que no entiendes, me lo han quitado todo, era lo único que yo quería. ¿Crees que es lo único? Porque no conoces más. Porque no te has informado más. Porque no sabes, no has gestionado lo que es un dolor emocional. ¿Tú estás bien después de que te hayan hecho bullying y de que te hayan intentado pegar? ¿Tú estás bien yendo a clase sin tener ningún amigo y sentarte solo con el profesor? No.
¿Tú hablas con alguien en clase? ¿Haces algo en los intercambios? ¿Haces algo? No. Y si una persona, un niño, un chico llega a tu consulta y quiere hablar contigo porque le hacen bullying y porque está solo y porque no sabe qué más hacer, no es suficiente. No lo había pensado nunca. Y si entras en un edificio en llamas y salvas a la niña de 8 años, pero a mamá no, ¿qué haces con la niña después de sacarla de ahí? ¿No lo he perdido todo? No. ¿Y te ¿No era la única opción? No. Y tampoco era la mejor. Al sanar esa creencia, al ver que esa creencia no es mía, no es verdad, simplemente es un motivo de exclusión y tengo otras posibilidades, fue simplemente remontar de manera exponencial. Porque estaba deseando salir de ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Entendemos que si algo no es, toca buscar otra cosa, porque hay mejores cosas. Y si se cierra una puerta, como dicen, se abre una ventana. Y quizá esa ventana tenga muchas mejores vistas que esa puerta. Pero entender y aceptar no es lo mismo, ¿verdad? ¿Lo aceptamos? Yo creo que aquí está la clave. Aceptarlo y cerramos el duelo. Porque si no nos quedamos atrapados en la tristeza y el enfado. Fue una noticia mal dada en un momento que no se pudo gestionar y ya está. Se entiende, se acepta y se sigue adelante. Cuando pienses que lo has perdido todo, cuando pienses que te quitaron tu sueño, cuando pienses que te quitaron la claridad, tu plan, tu oportunidad de ser un héroe, es verdad que lo único que perdiste era una manera de lograr eso. Que no es el fin del mundo, que hay muchas más cosas en las cuales va a seguir pudiendo ayudar a la gente, en cosas que a fecha de hoy considero más dolorosas. Lo único que he perdido ha sido una vía para lograr lo que yo quería lograr. ¿Qué historia decidimos tener? Por la de ser interventor. Si tú me dices que esto funciona, yo lo hago. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. Y lo hice, a fe que lo hice. ¿Y este es el resultado? Sí, que puedo decir que soy feliz. Que eso es algo que hace menos de un año me era impensable. Y como me dijo en esa intervención Tino, no puedes ir a apagar fuegos, pero sí puedes apagar el fuego en el corazón de la gente. Y sobre todo la posibilidad de ayudar a la gente a que no pase por situaciones como la que pasé yo. Porque aunque todos tenemos nuestra herida, todos tenemos nuestra historia, qué bonito es poder ayudar a la gente a que la historia sea como ellos quieran que sea. Creo en la bondad humana, creo en el alma humana, creo en el espíritu humano, creo en que todos somos maravillosos, que todos, una vez que tenemos el amor colocado en el sitio correcto, somos capaces de querer bien, de interactuar bien y de lograr cosas maravillosas. Yo soy un optimista del ser humano. Yo veo a todo el mundo y digo, esta persona es estupenda. A lo mejor está un poquito atascada, ¿no? Esta persona es capaz de lograr cosas estupendas, lo que pasa es que todavía no lo sabe. Yo soy muy optimista y le tengo mucho afecto a los seres humanos. Me parece que somos extraordinarios. A mí me encantaría que Indeser fuese cumpliendo sus valores y su misión, que es ayudar a pasar del miedo al coraje, del coraje al amor y del amor a la libertad, a cuantas más personas mejor, y que fuera eterno. A mí ahora no se me ocurre nada más horrible que no querer vivir. Y yo no quería vivir. Pero si vives disfrutando, joder, la vida lo es todo. Cuando ves la vida y sientes la vida de otra manera, claro que merece la pena pasar lo que tengas que pasar y llegar hasta donde tengas que llegar. Merece la pena sentir. Todo lo que nos pasa nos genera una emoción. Aprender a gestionarlo y a controlarlo y a raíz de eso pues tomar acción te va a hacer propulsarte. No sé qué me deparará más allá, cómo será, pero sé que sea lo que vaya a hacer, quiero ponerlo en beneficio de la sociedad y de las personas.
Tu pasado no tiene por qué limitar tu futuro. Todas las traiciones, todos los abandonos, todas las vivencias que te han llenado de vergüenza, de culpa, de tristeza, de miedo, de rabia, en realidad son tus maestros, son tus grandes lecciones de vida. Cuando tú te das cuenta de que todo lo que te ha pasado no te ha pasado a ti, sino que ha pasado para ti, en ese momento, en ese mismo momento, dejas de ser víctima de tu vida y empiezas a liderarla. Empiezas a preguntarte cómo puedo convertir este dolor en mi motor. Cuando esto sucede, toda tu vida se transforma.